Hola, bienvenidos a RecNet. En este video vamos a hablar sobre lo que es el subnetting, que es un tema muy importante tanto para el examen como también cuando ustedes estén involucrados en algún proyecto y requieran crear alguna red empresarial. Bueno, ¿qué es una subnet? Una subnet viene siendo un subconjunto de lo que es la clase A, B, C, que son classful. Ustedes recuerden que la máscara de esas clases, por ejemplo, de la A es de 8 bits, de la B 16 bits, de la C son 24 bits. Bueno, ¿qué es una subnet? Bueno, la palabra subnet en sí es una palabra que está abreviada porque la palabra completa viene significando subdividir redes. Entonces lo que vamos a hacer a partir de una classful es optimizarla y la vamos a subdividir en redes más pequeñas. Ok, bien. En cuanto a los elementos que vamos a estar ocupando en una subnet, estos son los elementos que van a estar apareciendo, por ejemplo, lo que es el network ID, lo que es la dirección broadcast, la primera y la última IP válida. En cuanto a lo que es esta parte aquí del network ID, esta va a ser la IP más baja dentro de lo que es el rango de la subnet. Y únicamente el propósito va a ser, como lo indica aquí, va a ser el ID o va a ser la red que va a identificar la subnet. Esta IP o dirección no puede ser asignada a ningún dispositivo. O sea, no podemos ocuparla, por ejemplo, para configurarla en un router, en un switch o en algún host. No se puede utilizar. Lo que es la dirección broadcast, igual esta es la IP más alta dentro de lo que es el rango de la subnet. Y su propósito, como lo menciona aquí, únicamente nos va a servir como broadcast de lo que es la subnet. Esta dirección tampoco puede ser utilizada o puede ser asignada a un router o algún switch o algún host. Bueno, estos dos puntos que tenemos aquí, lo que es la primera y la última IP válida, va a ser un rango de direcciones que son las que vamos a poder utilizar nosotros para asignarlas a algún router, switch o host o cualquier dispositivo que requiera utilizar una IP. Ok, vamos a hacer esto más claro con alguna IP. Vamos a suponer que utilizamos una clase C, que tenemos aquí, es la 192.168.0.0 con máscara de 24 bits. Entonces, mi network ID en este caso va a ser la 192.168.0.0 va a ser el network ID. Mi broadcast va a ser la 192.168.0.255.255. Este es mi broadcast. Lo que es el rango de la primera IP válida hasta la última IP válida, pues va a ser de la 192.168.0.1 hasta la 254. Ok, este va a ser mi rango de la primera hasta la última IP válida. Ahorita lo hice pues, muy rápido, únicamente para que podamos identificar cuál es el network ID y el broadcast y también lo que es la primera y la última IP válida. Recuerden ustedes entonces que lo que es el network ID y el broadcast no podemos utilizarlos, no pueden ser asignadas a ningún dispositivo. Y lo que es el rango válido para poder asignarlos a los dispositivos, entonces va a ser de la 1 a la 254 en este caso. ¿Ok? Bueno, vamos a borrar aquí nada más para continuar. Y vamos a ver el siguiente punto que menciona sobre los pasos o fases que vamos a utilizar para poder crear o modificar una subnet. Cisco menciona estas tres fases que tenemos aquí, que son el analizar las necesidades, después vamos a pasar al diseño y por último a un plan para poder implementarlas. En cuanto a analizar las necesidades, por ejemplo, ahí requerimos, por ejemplo, identificar lo que es el número de subnets que van a requerir en la red. Por ejemplo, en este diagrama podemos identificar quizás que aquí voy a requerir una subnet, aquí voy a requerir otra subnet y de este lado voy a requerir otra subnet. E incluso es importante contar con documentos que nos puedan apoyar para poder identificar bien cuántas subnets son las que vamos a requerir. Acuérdense muy bien también que por cada VLAN que se vaya a ocupar en lo que es la red, pues va a ser una subnet. Incluso por cada enlace que sea punto a punto o un enlace frame relay o incluso si tenemos un enlace Ethernet sobre MPLS va a ser una subnet. Entonces esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta.
Bien, otro punto importante en cuanto a necesidades, por ejemplo, es el número de hosts por subnet. Entonces esto es igual. Ustedes acuérdense que eso es host por subnet, es lo que van a tener que identificar. Con esto me estoy refiriendo, por ejemplo, cuántos hosts yo voy a requerir en esta subnet 1. Bueno, a lo mejor aquí mi host va a ser de 50 para lo que es esta subnet 1. Aquí únicamente voy a requerir 2 para esta subnet que se llama número 2. Y aquí a lo mejor va a ser 20 para esta subnet que es la 3. Entonces hay que poder identificar bien cuántos hosts por subnet. Incluso existe una fórmula matemática que la vamos a estar empleando cuando ya estemos en el video de los ejercicios, pero se lo voy a adelantar. Por ejemplo, para calcular lo que es el subnet, utilizamos la fórmula que es 2 a la S. La S viene siendo los números de bits que vamos a pedir, que le vamos a pedir al host que nos preste para poder calcular y obtener la subnet que nos cubra la necesidad. Entonces, ese cálculo siempre va a tener que ser mayor o igual a la cantidad de subnets que vamos a necesitar. Y con eso pues ya nos va a dar un valor, ¿ok? La fórmula matemática que vamos a utilizar nosotros para poder calcular los bits que vamos a requerir para la parte del host, la fórmula que vamos a estar utilizando es host es igual a 2, en este caso a la host, menos 2. Y nos va a dar un resultado. Ok, vamos a ver bien. Este 2 a la h, que es el host, igual son los números de bits que vamos a utilizar para poder cubrir lo que son la cantidad de direcciones en cuanto al host. Del total que nos dé esto, por ejemplo, a lo mejor si vamos a requerir, por ejemplo, 50, a lo mejor yo voy a hacer, por ejemplo, 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 8, 2 a la 4, 16, 2 a la 5 son 32, 2 a la 6 son 64. Entonces yo voy a requerir a lo mejor 6 bits para cubrir mis 50 bits de aquí. Pero de esa cantidad que tengo aquí, que son por ejemplo 64, yo le tengo que restar 2, porque acuérdense que tenemos lo que es el Network ID y lo que es la dirección broadcast, que no se pueden utilizar en ningún dispositivo. Entonces yo tengo que restar esas dos. Entonces realmente mi rango de IP válidas va a ser de 62 IPs para la parte de host. Y es así como vamos a estar calculando esto. O esta es la fórmula que vamos a utilizar en los siguientes videos. ¿Ok? También menciona aquí en las necesidades que podemos identificar si vamos a utilizar un solo tamaño de subnet para toda la red empresarial, o también podemos utilizar un tamaño que sea variable en cuanto a la parte del host. ¿A qué se refiere esto? Bien, a ver, vamos a suponer que vamos a utilizar un solo tamaño, ¿ok? A lo mejor si yo tengo esta igual otra vez 192.168.0.0, mi máscara Classful es de 24. Si yo utilizo una sola máscara o un solo tamaño de máscara para toda la red empresarial, vamos a suponer que yo utilice esta misma, hago el subnetting, a lo mejor ya con mis cálculos que realizo voy a tener mi dirección 192.168.0.0 diagonal 25, ¿no? Yo ya realicé mi subnetting. Entonces, si yo ocupo una máscara 25 para todas, en este caso aquí va a ser una subnet diagonal 25, la máscara, aquí va a ser igual diagonal 25, aquí igual diagonal 25, entonces tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. ¿Cuál es la ventaja de utilizar un solo tamaño? Bueno, pues es la simplicidad. ¿Por qué es simplicidad? Pues bueno, porque ya calculando una, pues esa la aplico a todas las subnets de la red. ¿Cuál es la desventaja de utilizar un mismo tamaño de subnet? Bueno, pues es el desperdicio de direcciones. Por ejemplo, sobre todo en esta que aquí se ve que únicamente yo requiero dos, como lo menciona aquí. Entonces, si yo tengo un diagonal 25, entonces yo voy a tener lo que son un rango de 126 direcciones válidas, por ejemplo, para poder utilizar.
pero únicamente yo requiero dos. Entonces imagínense, yo voy a estar desperdiciando alrededor de 124 IPs que no voy a utilizar nunca porque únicamente es un enlace punto a punto. Entonces es una desventaja el desperdicio de direcciones cuando se utiliza un solo tamaño en cuanto a la máscara. Existe otra opción que es utilizar las máscaras variables, en la cual a lo mejor yo aquí, en este caso, sí puede ser un diagonal 25, a lo mejor aquí en lugar de que sea un diagonal 25 va a ser un diagonal 30, aquí a lo mejor, no sé, puede ser un diagonal 20, 28, vamos a suponer, ¿no? De tal manera que el rango de direcciones pues se va a optimizar y ya no va a haber un desperdicio como tal. Cuando yo ocupo, por ejemplo, un diagonal 30, únicamente tengo dos IPs válidas que me son suficientes para, por ejemplo, este enlace que únicamente requiere dos y no va a haber un crecimiento. Entonces, con un diagonal 30, pues yo ya tengo resuelto ese problema. Entonces, cuando utilizamos máscaras variables, se le conoce o implementamos lo que es el VSLM, que vamos a verlo en un video en especial, en la cual significa que es una longitud de máscara variable, es lo que viene significando esas siglas. Ok, esas son las dos opciones que tenemos, o utilizar un solo tamaño de subnet o bien utilizar tamaños variables de subnet. ¿Cuál es las ventajas y desventajas? La ventaja de utilizar un solo tamaño es la simplicidad, porque le asignas el mismo tamaño de subnet a toda la red, y las desventajas desperdicias muchas redes. Y por ejemplo, lo que es el VLSM, la ventaja es que es el ahorro o el aprovechamiento del rango de IPs. Las desventajas, pues realmente quizás sea los cálculos que tengas que realizar, ¿no? En este caso para cada una, pero realmente no es muy complicado. Utilizar VLSM es lo mejor para tener una red bien optimizada. Ok, vamos a limpiar esta parte de aquí y bueno, vamos a pasar a la siguiente fase que menciona diseñar subnet. En este paso, aquí vamos a elegir lo que son, por ejemplo, las redes. Ustedes recuerdan que existen dos tipos de network, que son las públicas y las privadas. ¿Ok? Cuando hablamos de públicas, pues son direcciones que no podemos asignarlas en la parte LAN. Únicamente, en este caso, lo que es el ISP nos va a asignar ciertas direcciones que son públicas para que podamos comunicarnos hacia el exterior, o nos puedan encontrar, por ejemplo, algún punto de lo que es para que puedan conocernos. En lo que son las IPs privadas sí podemos utilizarlas en la parte LAN. Aquí lo vamos a poner incluso. En la parte LAN podemos utilizar los que son las IPs privadas. Y en la parte WAN, o lo que viene siendo Internet, vamos a utilizar los que son las IPs públicas mayormente. Ok, entonces cuando utilizamos IPs privadas, incluso esto ya lo vimos en un video, cuál es el rango de IPs privadas que tenemos, de la clase A, de la clase B y de la clase C. Pues esas son las que vamos a poder asignar, por ejemplo, a lo mejor en esta LAN, que es la 1, en esta LAN que viene siendo la LAN 2, y bueno, ok, según las reglas y de acuerdo a lo que es el RFC 1918, una IP privada, por ejemplo, no podemos utilizarla en lo que es para poder navegar o salir hacia Internet. Para eso requerimos de lo que es una IP pública. En este caso aquí va la IP pública. Y lo que tenemos que utilizar aquí es algo que se conoce, por ejemplo, como NAT. Igual aquí iría un NAT. El NAT lo que va a realizar es una conversión o traducción de direcciones de IP privadas a públicas para poder navegar o realizar alguna solicitud a Internet. Y lo mismo de este lado, utilizando NAT va a ser la traducción de una IP privada a IP pública, y a lo mejor ya puedan tener comunicación estos dos puntos con la IP pública. Cuando llega la información, por ejemplo, de Internet hacia la LAN, entonces igual va a trabajar NAT, va a ser la traducción de la IP pública hacia la IP privada. Es la manera como va a estar funcionando. Incluso las IPs privadas no necesariamente hay que tener salida hacia Internet. Se puede ocupar en la red LAN sin que tengamos salida a Internet. Se pueden ocupar las IPs privadas. ¿Ok? Bueno,
¿Cuál es el rango, por ejemplo, de las IPs privadas? Incluso ya las habíamos visto en un video anterior, pero bueno, aquí lo vamos a poner. Por ejemplo, de la clase A, el rango que tenemos de las IPs privadas viene siendo la 10.0.0.0.0, ¿ok? De la clase B, aquí tenemos que es de la 172.16. Perdón, es de la 16 hasta la 31, así lo vamos a poner, punto 0.0, ¿ok? Ese es el rango que tenemos. De la clase C tengo de la 192.168 punto de lo que es de la 0 hasta la 255.0, ¿ok? Es el rango que tenemos aquí. Ese es el que tenemos aquí, ¿ok? Esas son el rango de IPs privadas que podemos utilizar en la parte LAN, ¿ok? Bueno, también otro punto importante en la parte del diseño es el elegir la máscara que vamos a configurar en la subnet, que es lo que vimos hace un momento, de cómo se realiza utilizando la fórmula matemática de 2 a la S y 2 a la H menos 2 para calcular la parte de los hosts. Y bueno, ¿qué es lo que se hace realmente cuando utilizamos la máscara? En la parte del subnet lo que hacemos, o cuando realizamos un subnetting, perdón, lo que se hace es pedirle prestado bits a lo que es el host. Entonces, vamos a ver, vamos a borrar tantito aquí. Lo que hacemos aquí, por ejemplo, si yo sé que en este caso, hablando de la clase C, tengo la 192.168.0, yo sé que su máscara natural son de 24 bits, eso quiere decir que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punto, y de aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ok? Este viene siendo la parte de aquí que tenemos aquí. De aquí hasta aquí es la network que viene siendo de la Classful, que son 24 bits. Ahora bien, cuando nosotros elegimos una máscara, hay que pedirle bits prestados a la parte del host que viene siendo esta parte de aquí. Todo esto es el host. Entonces, de acuerdo al subnetting que realicemos, a lo mejor si requerimos 4 bits que nos preste el host, pues bueno, pues vamos a tomar esos 4 bits y aquí ya vamos a tener lo que es la parte del subnetting, y estos 4 restantes van a ser para el host. Entonces aquí ya va a depender de acuerdo a la elección que hagamos en cuanto a la máscara y los requerimientos que se tengan en cuanto a número de subnet y número de host por subnet. Es como se va a estar realizando. Ok, bien. El último punto de la fase pues es la implementación. Realmente cuando hablamos de la implementación es muy sencilla, porque aquí, como ya tenemos en este caso el diagrama o la red, pues únicamente vamos a asignar la subnet, de acuerdo. A lo mejor aquí vamos a asignarla, si utilizamos un solo tamaño, como habíamos mencionado, a lo mejor aquí va a ser una subnetting de diagonal 25, a lo mejor igual aquí, perdón, diagonal 25, diagonal 25, ¿no? Cuando utilizamos un solo tamaño. Entonces asignarlas de acuerdo a la subnet. Y igual hay que asignar bien lo que es la parte de las IPs. En este caso hay que saber si vamos a utilizar IPs estáticas o las IPs dinámicas mediante DHCP, que es la parte de implementación. Es ahí cuando ya tenemos pues ya todo hecho. Entonces esta es la fase para que nos menciona Cisco para poder crear lo que son las subnets. Bueno, vamos a continuar con otro. Vamos a quitar este texto que ya no lo vamos a ocupar. Igual esta red, y vamos a poner esta parte de aquí. Bueno, ahorita nos hace falta ver nada más los formatos de las direcciones. En este caso, hablando de las Classful, son la clase A, la clase B y la clase C con su máscara de default correspondiente. Ok, ¿cuál es, por ejemplo, aquí tenemos este diagrama de la clase A? Acuérdense que son 8 bits que tenemos, a ver si se ve. Ok, son 8 bits para lo que es la red, y tenemos que son 24
24 bits para lo que es el host. En lo que es la clase B, aquí vamos a tener 16 bits para la parte de la red y aquí vamos a tener igual 16 bits. Y lo que es la clase C, pues son 24 bits para la parte de la red y el host van a ser 8. ¿Ok? Ese viene siendo el classful de lo que es la clase A, B y C. Ahora bien, ¿cómo es que queda? ¿O cuál es el formato, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un subnetting? Ahorita lo acabamos de ver hace un momento, en la cual indicamos que cuando se realiza un subnetting, lo que se hace es pedirle bits al host. Se le van a pedir prestado los bits al host. Vamos a suponer que a lo mejor aquí, vamos a ver si se ve con el verde. Vamos a suponer que a lo mejor en la clase A, yo le pedí al host que me preste 8 bits. Ok, vamos a ver. Aquí ya le punteé y entonces yo ya aquí ya tengo mi subnet y va a quedar el host. Entonces así es como va a quedar el formato. En este caso, cuando yo ya hago un subnetting, va a quedar en la parte intermedio los bits que yo ya le pedí prestado al host y va a quedar lo que es la network con sus 8 bits, que es la máscara natural, más los bits que yo ya le pedí prestado al host, que a lo mejor aquí en lugar de que ya sea 24, aquí yo ya le pedí 8 y aquí ya va a tener 16. Ok, entonces así es como va a quedar en la clase A. Este es un ejemplo. En la clase B, a lo mejor su máscara natural es 16 y yo voy a requerir acá de estos 16 bits, yo le voy a pedir prestado a lo mejor 8. Entonces aquí le voy a hacer igual para identificarlo. Tengo lo que es el subnetting y yo ya voy a tener aquí 8 bits asignados al subnetting y en lugar de que sea 16 el host va a ser 8 igual aquí. Entonces como va a quedar el formato conforme vayamos realizando lo que es un subnetting. Y lo mismo en la clase C, pues si su máscara son de 24 bits, estas no se van a mover, los va a conservar. Pero al host, yo a lo mejor yo le pido que me preste, para el subnetting le pido que me preste 4. De tal manera que ahora los bits que va a tener para el host, pues van a ser 4. Entonces, de esa manera es como se va a modificar el formato de las direcciones e incluso va a cambiar lo que la máscara. Acuérdense ustedes que la máscara natural de una clase A es diagonal 8 o 255.0.0.0. De la clase B su máscara natural es diagonal 16 o viene siendo 255.255.0.0. De la clase C es diagonal 24 o también viene siendo 255, 255, 255.0. ¿Ok? Esto es muy importante. Bien, ya una vez que hagamos el subnetting, pues esta máscara va a cambiar. Entonces ya no va a ser diagonal 16. A lo mejor aquí, si yo le pedí 8 y mi máscara son 8 natural, 8 más 8, entonces va a ser 8 más 8. Pues ahora mi máscara va a ser aquí diagonal 16, que va a ser ya haciendo lo que es un subnetting. Para esta, la clase B, a lo mejor va a ser 16 más 8. Entonces yo ya voy a tener lo que es un diagonal 24. ¿Ok? Y para la clase C, a lo mejor aquí ya mi máscara ya va a cambiar y va a ser los 24 bits más 4. Vamos a tener un diagonal 28. Entonces es ahí cuando ya se modifica incluso la máscara, cuando ya una vez que se realiza el subnetting. ¿Ok? Vamos a limpiar esto de aquí. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente punto. El siguiente punto, igual en cuanto a las reglas de la máscara, es muy importante. ¿Por qué? Vamos a guardar esto incluso tantito. En cuanto a la regla de la máscara, aquí nos menciona, son 3 reglas que tenemos que respetar. Y la primera es que no puede existir intervalos entre unos y ceros. La máscara siempre va a ser unos consecutivos y ceros consecutivos. No puede haber, por ejemplo, una máscara que sea 1, 0, 1, 0, punto, 1, 0, 1, 0, punto, 0, 0, 0, punto. No, eso no puede existir. Por ejemplo, a eso se refiere, por ejemplo, aquí, por ejemplo, no puede existir una máscara que sea 1, 0, 1, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8.
punto, a lo mejor aquí 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punto, 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Esta máscara no puede ser válida. ¿Por qué? Porque no puede haber intervalos entre unos y ceros. Entonces esta máscara no es válida. La segunda regla aquí nos menciona, por ejemplo, que si va a existir unos, siempre deben de estar del lado izquierdo. Entonces una máscara, cuando va a tener unos, vamos a poner un diagonal 24, va a ser, en cuanto a binarios, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ok? De acuerdo a esta regla, nos menciona que si existen unos, siempre van a estar del lado izquierdo. Y de hecho, sí lo estamos cumpliendo porque aquí tenemos, toda esta parte de aquí está en unos y está del lado izquierdo. E incluso la tercera regla que menciona aquí dice que si existen ceros, siempre deben de estar del lado derecho, que aquí lo estamos haciendo. Entonces, esta representación de la máscara en binarios es correcta, es válida, cosa que no se cumple aquí arriba, por ejemplo. Entonces el único que podríamos decirle el octeto que cumple es pero en general está mal esta máscara, ¿ok? Eso es muy importante. Igual, ahora hay unos puntos igual aquí que no están aquí, pero sí les quiero hacer mención porque lo vamos a estar viendo. Vamos a borrar esto de aquí. En cuanto a las maneras como puede ser representada una máscara. Una máscara puede ser representada de tres formas y esto igual se lo tienen que aprender muy bien. Son tres formas. La primera forma que podemos representar lo que es una máscara va a ser en binarios. ¿Ok? ¿Qué es lo que acabamos de ver ahorita? A lo mejor yo voy a representar aquí lo que son 24 bits. Entonces tengo que poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ok? Aquí yo ya estoy haciendo una representación binaria de la máscara. Esta es una manera. La otra manera de representar una máscara es con lo que es la notación decimal punteada o las siglas en inglés que vienen siendo DDN, ¿ok? ¿Cuál es esa representación decimal punteada? Bueno, viene siendo aquí 255 punto 255 punto 255.0, ¿ok? Esta representación es lo mismo que lo que está aquí arriba en binario. Entonces esta es la segunda forma como podemos nosotros representar una máscara. La tercera manera, e incluso ya la hemos utilizado para representar una máscara, es utilizando lo que se conoce como prefix. El prefix únicamente podemos representarla con una diagonal y seguido del 24. Este 24 hace referencia en cuanto si ustedes cuentan cuántos bits son los que están activos. Entonces vamos a contar, aquí son 8, en este segundo son 16 y aquí ya cumplimos 8 más 8, 16 más 8 son 24. Entonces es la cantidad de bits que estamos ocupando para la máscara. Entonces únicamente se representa con una diagonal y la cantidad de bits, en este caso 24. Entonces esas son las tres maneras como se puede representar la máscara y es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ok, bueno, pues esto es todo lo que vamos a ver ahorita en la parte de teoría de lo que es el subnetting. Vamos incluso a ver los videos, la parte de los ejercicios de cómo calcular lo que es la máscara, los bits que le vamos a pedir prestados al host para tener lo que es la máscara del subnetting y también los bits que vamos a requerir para obtener cierta cantidad de acuerdo a la necesidad y sacar el subnetting. Pues bueno, esto es toda la información que vamos a ver aquí. Yo espero que todo lo que vimos sea de gran utilidad y únicamente me queda el desearles éxitos en sus estudios.